Dios les bendiga. Este es su programa El Despertar de las Misiones. Estudios en misiones para líderes con vocación misionera. Iniciamos. Origen de las dificultades. Vamos a ver algunas consideraciones a nivel general. Los escritos de un autor serán tanto más incomprensibles para nosotros cuanto más difieran de las nuestras su época y sus circunstancias, y la dificultad se aumentará si su manera de hablar y de expresarse no es desconocida. Veremos ahora la aplicación de este principio al estudio de la Biblia. Reiteraremos, sin embargo, que nadie debe asustarse por la consideración de las dificultades, porque detrás de los autores humanos se halla nuestro Dios, quien quiere revelarse a las almas deseosas de conocerle y quien nos da la ayuda de su Espíritu en el difícil cometido. 1. Dios nos ha dado la Biblia en forma de una biblioteca de 66 libros muy diversos entre sí. La Biblia es un libro en cuanto es la revelación cristiana que Dios ha dado de sí mismo, siendo a la vez la historia de la redención. Pero cada libro o grupo de libros tiene sus propias características y necesita un estudio propio y especial relacionado con él de todos los demás en vista de su origen divino y de su unidad espiritual. 2. Los libros surgen de las condiciones religiosas y espirituales del pueblo, hombres y mujeres que vivían en aquella parte del mundo que ahora llamamos el Medio Oriente. No solo encontramos una gran diversidad de las condiciones espirituales de los miles de protagonistas, sino que todo el escenario es muy diferente de aquel que ofrece nuestra vida occidental en el siglo XX. Es obvio que hemos de estudiar este fondo con mucho cuidado si queremos llegar a ver los incidentes y entender los escritos dentro de una buena perspectiva. 3. La antigüedad de los escritos. Moisés escribió sobre el año 1500 a.C., pero recorrió sin duda antiguas crónicas de su pueblo redactadas en los tiempos patriarcales. Todo documento antiguo necesita estudios especiales, no solo a causa del lenguaje, que será ya lengua muerta solamente accesible a los eruditos en la materia, sino también por la lejanía de la época que se echa de ver en los conceptos e ideas. 4. Las escrituras se redactaron en los idiomas hebreo, arameo o el siriaco y el griego. Hace algunos años habríamos dicho que todos estos idiomas ya eran muertos, porque ya no se hablaban. Tenemos que modificar este concepto ahora en vista del gran esfuerzo que van realizando israelitas para resucitar su antiguo idioma, el hebreo, adaptándolo a la existencia de la vida moderna. Por primera vez desde el cautiverio babilónico en el siglo VI a.C., muchos judíos de Palestina conversan normalmente en hebreo, que es una de las señales de nuestros tiempos. Esto ha renovado su interés en los escritos sagrados del Antiguo Testamento, que le son mucho más accesibles que antes. Pero pocos son los gentiles, aparte de los escriturarios, que saben leer el hebreo, mucho menos hablarlo. Hay algunos capítulos de Daniel y Esdras, documentos oficiales en su mayor parte, que se redactaron en arameo, el idioma de la Siria entonces. El arameo, durante los siglos que procedieron a las conquistas de Alejandro Magno, se utilizaba como la lengua franca en el Oriente Medio,
llegando a ser la lengua normal de los judíos durante y después del destierro, y seguramente la que el mismo Señor aprendió del labio de su madre. Ha desaparecido como la lengua hablada. El griego del Nuevo Testamento es el griego helenístico o el koiné, lengua común. Cuando Alejandro Magno llevó a cabo sus rápidas y victoriosas campañas militares por el oriente, derrumbando el poder de Persia, los griegos a sus órdenes llevaron consigo su hermoso idioma que, en una forma algo modificada y simplificada, fue aprendida por toda personalidad, mediante culta o que se dedicaba al comercio, en los siglos que precedieron y siguieron el nacimiento del Salvador, tanto en el Oriente Medio como en las orillas del Mediterráneo. Los judíos de la dispersión entendían normalmente el griego, como también los más de los judíos en Palestina, de modo que los evangelistas y los apóstoles, bajo la guía del Espíritu Santo, utilizaron el koiné, y como notamos de paso en el primer capítulo, no podemos prescindir de los eruditos si queremos llegar lo más exactamente posible al sentido de los escritos según se dieron por los autores inspirados. 5. En la Biblia hallamos diferentes géneros literarios y modos de expresión. Al detallar las normas para la recta interpretación de las Escrituras, tendremos necesidad de volver a considerar los diferentes géneros literarios y las distintas expresiones lingüísticas que encontramos en las Escrituras y que han de tomarse en cuenta si queremos llegar al verdadero sentido de los pasajes. Basta que notemos aquí que la Biblia contiene libros históricos, secciones biográficas, libros de poesía, libros proféticos, libros de sabiduría, aspectos de la vida del Señor en los evangelios, epístolas apostólicas, géneros apocalípticos, etcétera, etcétera. Obviamente las expresiones detalladas de un poema no han de leerse como si formasen parte de una narración histórica, y hablaremos de dar una atención muy especial tanto en las figuras literarias, o sea, metáforas, símiles, paradojas, etcétera, así como en las secciones llenas de símbolos. Mire qué lindo. Las parábolas, casi todas ellas forman parte de la enseñanza del maestro. Son un género aparte, y si hemos de evitar interpretaciones erróneas y fantásticas, tendremos que prestar atención a ciertas normas de interpretación que son propias del caso. Bueno, que el Señor le bendiga, y vamos a echar un vistazo después a esos campos lindos, y vamos a ampliar estas perspectivas con el fin de darnos cuenta de la labor realizada. Bueno, el explorador, antes de emprender una jornada trabajosa y fatigosa a través de difíciles selvas, se alegraría de poder subir a lo alto de un cerro cercano, desde donde pudiera observar el curso de ríos y arroyos, notando la posición de claros en la jungla, de subidas y bajas, sirviendo su sección como preciso orientación para su viaje. Yo lo animo a llegar a la meta para poder, hermanos amados, notar que van a haber obstáculos en estos estudios, pero tomaremos medidas precisas para poder darle lo más y lo mejor que nosotros podamos para poder enseñarle estas normas de interpretación bíblica. Que el Señor le bendiga, y se despidió de usted su hermano Salvador Cruz en el despertar de las misiones. Gracias.